Sean todos ustedes bienvenidos al evento del día de hoy sobre repositorios de datos abiertos y en general de la información para investigación, plataformas abiertas para la investigación. Lo denominamos pasta, vino y datos, ¿verdad? Entonces, ahorita que todos se sirvan, bienvenidos a esta sesión. Y en general, bienvenidos a este evento, el Science Summit, que denominamos ahora, con objeto de ser una fiesta de la información, de la investigación en nuestra institución, en el Tecnológico de Monterrey. Sean ustedes todos bienvenidos. En este momento vamos a presentar a los colegas que nos acompañan. Vamos a empezar por Joel, por favor, preséntate, adelante. Hola. Claro que sí, encantado y muchas gracias. Con mucho gusto, mi nombre es Joel Torres, su servidor. Les visitamos de tierras poblanas, de ESIRE, y mi especialidad está relacionada a todas las temáticas de la ciencia abierta. Actualmente, además de ser el fundador y presidente de ESIRE, soy el coordinador del coordinador del consorcio de identificadores persistentes DOI por el organismo que se llama DataCite. Y también soy miembro del grupo de expertos de DataCite a nivel internacional, que está tratando de definir estándares de cómo describir y difundir correctamente y de manera inequívoca los datos, cuidando siempre el respeto a los derechos de los autores, ¿no? Entonces, bueno, encantado y agradecido de la invitación y el favor que nos hacen al permitirnos compartir el espacio con personalidades como todas y todos ustedes. Héctor, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Ceballos. Actualmente soy director de Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación. Tengo ahí como un par de años, pero voy para un par de años ahí en esa iniciativa. Como antecedente, pues anteriormente vengo del área de sistemas inteligentes o inteligencia artificial, donde pues claro, mi enfoque fue sobre ciencia de datos. Y actualmente también estoy en el programa de posgrado de ciencias computacionales, maestría y doctorado, asesorando alumnos, impartiendo clases de analítica de datos, matemáticas aplicadas, machine learning en profesional. Entonces, los datos pues es el pan o el insumo básico de lo que enseño, y ya en la práctica profesional pues ha sido el insumo para lo que he venido haciendo. Los primeros 18 años de mi carrera fueron en el área de investigación, entonces conozco este foro bastante bien. Antes de eso estaba trabajando en el área de cienciometría, y ahí me encargaba de hacer análisis de los investigadores, de los grupos de investigación, políticas, para detectar, por ejemplo, quiénes van a ser los futuros investigadores destacados a partir de un análisis de cuando están surgiendo en sus carreras, Academic Rising Stars. Entonces, pues toda la información que está pública en base de datos bibliográficas como Scopus es el insumo para este tipo de tareas, ¿no? Y ahora en el área de Living Lab Data Hub también tenemos datos, pero es un proyecto que ahorita les platicaré un poco más, que es también datos, pero del TEC, ¿no? Cómo hacemos investigación en innovación educativa con datos del TEC. Entonces, es lo que le vamos a estar platicando un poco más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Vladimir, por favor. Pues un gusto, es como siempre, poder compartir el espacio con ustedes. La verdad es que me da mucho gusto poder hablar de un tema que a mí me apasiona, el tema del acceso al conocimiento, el acceso abierto. La primera experiencia que tuve de esto fue por allá del 2007, cuando empezamos a trabajar temas del Knowledge Hub y TEMO. A lo mejor alguno de ustedes lo recordará, una base de recursos educativos abiertos. Empezamos a trabajar sobre temas de retos, oportunidades para la institución, para el TEC de Monterrey, de qué manera podemos ir adoptando estos temas institucionales. Me tocó la fortuna por allá del 2010 con la doctora Marisol trabajar una propuesta de un repositorio temático junto con el equipo que estábamos ahí abordando, con Sara, que está aquí a la mesa. Ahorita también nos puede a lo mejor compartir algo desde su trinchera, pero el repositorio DAR temático para la Escuela de Humanidades y Educación, que posteriormente se convirtió
en lo que sería el repositorio institucional del TEC de Monterrey. Y mi rol aquí en el TEC en este momento es en la Dirección Nacional de Bibliotecas. Estamos viendo de qué manera logramos pues, democratizar el conocimiento, dar acceso al conocimiento, abordar estos temas, y el equipo que está aquí ha participado, por ejemplo, desde el principio, 2013, en estos temas de repositorio institucional, y en el 2018 un poco sobre el tema de lo que es la política de acceso abierto. No sé, todos saben que el TEC de Monterrey tiene una política de acceso abierto, espero me levanten la mano los que ya sabían, y los que no, ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. También lineamientos de acceso abierto institucionales, el TEC tiene una postura al respecto de eso, y todo eso también estuvimos trabajando como equipo y desde biblioteca liderando estas iniciativas. Entonces, a sus órdenes, y pues un placer. Adelante. Muchísimas gracias, Vladimir. Doctora Marisol. Gracias. Bueno, te escuchaba, Vladimir, y cómo se va así la línea de tiempo en las actividades del acceso abierto. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a los organizadores de este evento. Es maravilloso encontrarnos aquí con pasta y vino, como estamos viendo aquí a los colegas. Buen provecho. Y a los que nos acompañan en la distancia, pues ojalá que también tengan su vino por ahí y su pasta. Porque aquí vamos a abordar temas que lo requieren, temas interesantes, temas muy motivantes. Bueno, mi nombre largo es María Soledad Ramírez Montoya, el corto es Marisol Ramírez, y tengo el gran gusto de coordinar 2 grupos de investigación en el Instituto para el Futuro de la Educación. Uno de ellos es Escalando el Razonamiento para la Complejidad para Todos, y el otro es la Unidad de Investigación de Tecnología Educativa. Por otro lado, también me da mucho gusto ver aquí a algunos integrantes de la Cátedra UNESCO. Dirijo la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Y bueno, pues con estas actividades hemos tenido un devenir en el tema de la educación abierta, el acceso abierto, la ciencia abierta, y de verdad, de todo corazón, agradezco este espacio para seguir hablando, creciendo y construyendo juntos. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Erika Juárez. Yo estoy en la Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos, junto con Neil en la Vicepresidencia de Investigación. Pues mi experiencia más que nada es en datos abiertos, en sistemas CRIS, toda la gestión de datos de investigación que se hace aquí en la institución. Me especialicé en esa área, también en administración de proyectos y sobre todo en la generación de KPIs, pero promover sobre todo las plataformas de datos abiertos como Vivo, que es una plataforma que tenemos instalada aquí en el TEC, que es el sitio de research.tec.mx, sistemas CRIS y demás plataformas de datos. También colaboré en un inicio con el doctor Francisco Cantú en la generación del repositorio institucional, que después pasó a manos de biblioteca. Pues todas esas iniciativas hemos estado participando. Excelente, muchísimas gracias. Pues como se pueden dar cuenta, pues un panel muy nutrido de expertos que, como decían ahorita, ¿verdad? A lo largo de muchos años ya, haciendo el recuento, pues guerreros de muchas batallas, ¿verdad? Alrededor de los datos abiertos y de la información abierta. Pues nada, mi nombre es Neil Hernández, yo estoy a cargo de la Dirección de Investigación y pues es para mí un honor estar aquí con ustedes, expertos en esta área. Cuando nosotros nos hemos cuestionado en general, pues, ¿qué necesita un investigador? ¿Cuáles son los insumos de la investigación? Pues es información. Y, pues, información de todo tipo, ¿verdad? Cuando hablamos de publicaciones, nos hemos cuestionado mucho acerca del modelo de evaluación a través de un journal, ¿verdad? Nosotros, como investigadores, usamos información que pagamos. Y luego generamos información que liberamos mediante una política para una revista y que después otros pagan mediante una evaluación que no es pagada. Entonces el modelo por ahí pues como que nos hemos cuestionado y los modelos alrededor de datos abiertos con evaluaciones diferentes tipo blockchain es algo que en la academia a nivel internacional pues está evaluando. ¿Cómo le podríamos hacer para tener un modelo diferente? Países, universidades, como ustedes muy probablemente se han enterado, pues tienen elementos diferentes de cómo evaluar, etcétera. Y el otro tema, pues es los datos, ¿verdad? No necesariamente, o a la par de la infraestructura,
si nosotros a lo mejor no tenemos infraestructura, pero tenemos datos, pues igual podemos estar generando muchos de esos elementos y es a lo que a nosotros nos ha puesto a reflexionar. Muy bien, agradeciendo a todos ustedes que nos acompañan presencialmente, pero también a todos los que nos acompañan a través de live, pues sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar la palabra a cada uno de los integrantes de este panel para que nos den un pequeño preámbulo de la estructura, ¿verdad?, que acompaña, del raciocinio que acompaña un poco más elaborado sobre estos elementos. Vamos a comenzar por presentar el Research Data Hub por parte de Erika y después vamos a abrir el panel para preguntas que traemos un poco ya preparadas, pero también los últimos minutos, pues por favor, les pediremos que vayan tanto a las personas que están aquí como a las que están conectadas, pues teniendo en cuenta sus preguntas, pues para que nos las hagan llegar y que podamos pues hacer un diálogo, ¿verdad? Este es un diálogo, es una discusión, es un tema complicado, complejo, pero que pues es el futuro de la investigación. Y pues adelante, Erika, si quieres sí, vamos a mostrarles un video, como comentaban nuestros compañeros panelistas. Hay mucho de acceso abierto que se ha hecho en el TEC de Monterrey y quisiéramos compartirles esto en un breve video. datahub.tec.mx para conocer la plataforma. Muy bien, pues muchísimas gracias, Erika, por esta presentación de lo que es nuestro repositorio de datos, ¿verdad? Yo creo que la iniciativa de este repositorio pues nace alrededor de los datos, nace de que cuánto tiempo nos lleva, cuánto esfuerzo, cuánta energía nos lleva generar pues elementos de datos en un laboratorio, haciendo encuestas. La energía que eso nos lleva, se genera un paper, se genera lo que se vaya a generar y después esos datos quedan pues de alguna manera en la máquina del investigador o en la máquina de diferentes personas, alumnos quizás, y entonces el resguardo, la oportunidad de tener esos datos pues nos lleva a generar este repositorio para resguardo, para confiabilidad y sobre todo, ¿verdad?, para uso de otros investigadores internos o externos a la institución con los que podamos seguir haciendo investigación. Yo quisiera darles la palabra ahorita, unos 2-3 minutos, para que nos dijeran, ¿verdad?, continuando con su presentación, pues cuál es lo que ustedes buscan alrededor de los datos, qué es lo que los ha motivado y que en general pues que nos den su perspectiva, su posicionamiento sobre estas plataformas y qué es lo que ustedes han vivido y hacia dónde va. Voy a empezar al revés, ¿verdad? Marisol,
si nos puedes hacer una narrativa corta de unos 2, 3 minutos sobre esos elementos de experiencia y perspectiva. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por este esfuerzo, por esta plataforma que a los investigadores, no solo del tecnológico, sino del mundo, nos va a servir mucho para conectar. Lo necesitábamos, además de RITEC, que ya nos permite preservar el conocimiento académico y científico de los profesores y de los investigadores y diseminarlo en abierto al mundo, necesitábamos una plataforma que nos ayudara a preservar datos. Esos datos tan valiosos y que tanto nos cuesta compilar en nuestras investigaciones y que no solo puede ser de valor para nosotros, que fuimos los que nos encargamos de colectarlos, sino para la comunidad académica y científica. Entonces, un portal como este nos va a ayudar precisamente a compartir esos datos que son útiles para la investigación y también para abrir la perspectiva para co-construir juntos con otros con esos datos que están ahí de manera abierta. En especial, yo quiero enunciar una experiencia que conocí en el CSIC de Madrid, cuando andábamos haciendo estos análisis de los repositorios y las prácticas exitosas en el mundo. Me tocó visitar el CSIC allá en España y me maravilló cuando, estoy hablando de hace 8 años, me dijeron este caso, que los investigadores físicos y matemáticos, 2 profesores investigadores, llegaron con Drive en físico en ese momento a pedir que se subiera en su repositorio los datos que les habían llevado a ellos 12 años compilar, 12 años. Los administradores del repositorio no lo podían creer, o sea, cómo estos profesores venían con todos esos Drive a compartir en abierto esos datos. Se maravillaron y dijeron porque queremos que sean utilizados por otros investigadores. Entonces, nos dan la oportunidad de este tipo del repositorio que hoy nos ofrece la institución de preservar esos datos, no solo de preservarnos, sino de compartirlo con otros para engrandecer el esfuerzo de la investigación. Y desde esa perspectiva vamos creando una cultura abierta también de co-creación y de colaboración. Subrayando lo que dices, ¿verdad? La co-creación y la colaboración. Me informan que hay más de 100, 120 personas conectadas actualmente a través de la plataforma Live. Y recordarles, ¿verdad?, que vayan pensando sus preguntas y enviándolas. Justamente nos acaba de llegar una pregunta que es muy conectada a lo que tú estás diciendo. La pregunta que nos llega dice que cómo hacer colaborar a empresarios y a investigadores. Un elemento yo creo que son a través de los datos. Si nosotros podemos sacarle más provecho a los datos que como investigadores tenemos, ponerlos a la disposición de la innovación abierta, creo que es un elemento muy interesante para seguir desarrollando esta innovación de la que nos preguntan por aquí de forma en línea. Vladimir, si quieres comentarnos tu experiencia y cuál sería tu posicionamiento en ese tema. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto que estén haciendo este repositorio de datos abiertos sobre una plataforma institucional que es el Instituto para el Futuro de la Educación. Viendo en una visión de largo plazo, la investigación busca resolver los grandes problemas, dilemas y retos de la sociedad y del mundo y de la educación. Entonces, la forma en que podemos transparentar la investigación y la replicabilidad de la investigación por otros grupos de investigadores y que una investigación pueda tener continuidad en el tiempo. Imagínense de una investigación que nace el día de hoy, que está apostando a resolver un reto, un dilema en el mundo y que el día de mañana otro grupo de investigadores pueda tomar esos datos, retomar la investigación y darle continuidad, es excepcional. No hubiéramos logrado, esto se ve recientemente en la pandemia, ustedes lo pueden ver con los temas que tuvimos de pandemia de COVID, si no se hubieran transparentado los datos, si no se hubieran transparentado o abierto las publicaciones de acceso abierto, nos hubiera tomado más tiempo llegar a las soluciones y vacunas que tuvimos. Las vacunas no se resuelven en 1 año o en 2 años, se resuelven en 10 años o más, pero todo el mundo científico, todos los investigadores, con una meta en común, una problemática común, compartiendo experiencias, compartiendo datos, compartiendo resultados, logrando resultados excepcionales. No dudaría yo que con todos estos datos que estamos teniendo en el TEC
y si enfocamos hacia una visión de una problemática, vamos a tener soluciones e innovaciones muy importantes. Entonces, de entrada, felicitarlos por esta gran plataforma que se está lanzando, y esto no se logra solo, se logra con el esfuerzo de cada uno de los investigadores y se logra cambiando también la cultura. En otras sesiones que me ha tocado participar, no todo es tecnología, la tecnología es un medio, una herramienta, aquí está la infraestructura, pero mucho se tiene que hacer en la parte de la cultura humana, de nosotros como investigadores, en empezar a cambiar esos paradigmas y empezar a preparar nuestros datos para la apertura, porque a veces nos da cierto temor compartir datos, ¿verdad? ¿Y qué se va a hacer con ellos? Entonces hay mucho alrededor de esto que se tiene que trabajar sobre el tema del licenciamiento, el uso y las condiciones de uso de los datos. También hay que trabajar mucho sobre esto. Entonces, me encanta que estemos lanzando esto. Esta es la punta del iceberg de mucho que va a venir por delante. Y la conexión, por ejemplo, del repositorio de datos con el repositorio institucional, porque si en el repositorio institucional se está colocando el artículo, el resultado de una investigación, ¿en dónde están los datos? Deberán de estar conectados con el repositorio de datos del TEC de Monterrey, y entonces ya hacemos una solución integral, la publicación, los datos y una solución. Entonces, muchas gracias. La conexión yo creo que es bien importante, como lo mencionabas. Yo creo que esto viene a conectar, ¿verdad?, los datos tanto del repositorio del IFE, que son datos más institucionales, como esto, que son datos generados más en laboratorios, etcétera. Yo creo que va a ser de mucha valía para los investigadores y para la innovación en general que queremos lograr con esto. Héctor, si nos puedes dar tus comentarios, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, este repositorio, Research Data Hub, viene a consolidar esfuerzos de muchos años, de muchos intentos de poder tener ese espacio, ¿no? Y era algo que ya nos hacía falta en el TEC. Muchos datos generándose por todos lados, a veces adaptaciones, generaciones nuevas, recolecciones de la nada. Como esta historia que nos cuenta Marisol de los 12 años de historia, imagínense. Y yo creo que en el TEC sí hay recolecciones, puede ser desde una encuesta hasta también recolectar información de sensores o de bases de datos que se preparan, se adecúan y que acaben en nuestra máquina y en un artículo, pues a veces es demasiado esfuerzo que se invirtió para que acabe ahí. Estamos viendo que hay movimiento en la ciencia hacia datos abiertos. Cada vez es más frecuente que las revistas pidan los datos para respaldar los resultados que están publicando, ¿sí? PLOS ONE, que es una de las revistas de acceso abierto más grandes del mundo, que publica 10,000 o 20,000 artículos al año, de todas las disciplinas, ya está pidiendo como requisito eso, ¿no? Que al menos puedas tú ofrecer por correo electrónico esos datos, ¿no? Entonces, cada vez es más necesario, ¿no? Y también vemos el surgimiento de un nuevo formato de comunicación científica que es denominado data paper o data descriptor, depende de la revista que lo publique, que es una descripción de los datos, ¿sí? Desde el Instituto para el Futuro de la Educación, en particular desde el Living Lab and Data Hub, generamos una convocatoria con datos de deserción estudiantil. O sea, son datos de 3 años de historia del TEC, se traslapa con la pandemia, entonces hay interesante dataset porque es pandemia, prepandemia, TEC 21 y plan anterior, ¿no? Hay de todo ahí. Entonces se los dimos a los investigadores, se lo ofrecimos a los investigadores para que hicieran papers o investigación a partir de eso, ¿no? Entonces este dataset se acompañó de un data paper donde se describe cómo se recopiló la información, cómo se trataron, qué significan las variables, cómo están codificadas, qué hay detrás de, ¿no? O sea, por qué viene vacía una columna en un momento dado y no otra. Toda esa información se recopila y se publica el data paper y a la par se lanza esta convocatoria, ¿no? A la fecha tenemos 11 equipos de investigadores del TEC y de otras universidades trabajando, haciendo papers sobre esto. Ya van 3 artículos que se aceptan, resultado de la convocatoria, y otros más en evaluación. Pero lo interesante es que una vez que publicamos el data descriptor y apuntamos, lo subimos aquí en la plataforma de Research Data Hub, ya van 13 peticiones de ese dataset, ¿no? Entonces, son equipos de otros países pidiendo los datos porque les interesa hacer algo con esos datos, ¿no? Entonces, ahí está una demostración de lo que puede ser publicar tus datos en abierto, ¿sí?
siendo datos del TEC, sí y queremos tener un registro de ellos, entonces nuestros datos desde el Data Hub del IFE no son totalmente abiertos, sí nos pedimos que nos firmen una carta, pero esta plataforma, tengo entendido, va a permitir que cualquier investigador suba sus datos y en cuanto los coloque ahí y se validen, van a poder ser descargados en automático por cualquier persona, ¿sí? Tengo otros ejemplos de data papers que para una tesista, bueno, para un proyecto que traemos ahí con sensores, también publicamos el paper original de la investigación. Luego depositamos los datos en algún lugar y generamos un data paper. Bueno, pues el data paper y el paper en particular está citando más, gracias a que están los datos disponibles. Entonces ya empezamos a ver las citas donde dicen, hacen benchmark con respecto a nuestros datos. Y sobre todo porque es un tema que no está muy difundido. Entonces, encontrar datos disponibles en algo que nadie más está haciendo se vuelve algo muy valioso. Entonces, eso es lo que le da más citas a sus artículos y más realza su investigación, ¿no? Entonces, se los paso como tip y aplaudo a la iniciativa, porque gracias a esto es que vamos a poder tener más y más datos abiertos y también posicionar al TEC, porque al final del día ese repositorio es del TEC y cualquier mención que se haga a él va a ser a nuestros recursos, ¿no? Antes de esto, estábamos regalando nuestros datos a Mendeley y a otros sistemas, repositorios abiertos, porque nos pedían que publicáramos nuestros datos y teníamos que recurrir a esos recursos abiertos. Bueno, aquí tenemos un lugar para traerlos de vuelta, para ir poblando nuestro repositorio y hacer un repositorio grande, nutrido, interoperable con el RITEC, que nos permita así acelerar, ¿no?, nuestro posicionamiento como institución. Excelente, muchísimas gracias. Ya le pusiste a poner números de uso y buenas prácticas. Ahorita vamos a ahondar sobre eso. Muchísimas gracias. Joel, por favor. Gracias, gracias. Pues yo creo que lo que bien comentan, estas iniciativas son geniales porque aportan precisamente el círculo completo de la ciencia abierta, ¿no? Si lo comparáramos como con la comida, yo me imagino decir, bueno, un platillo de mole poblano era como hacer el artículo, ¿no? Poner el platillo en un plato de Talavera era como publicar el artículo y obviamente comerte el mole pues era convertirlo en conocimiento, ¿no? Pero a partir de este tipo de iniciativas se aportan dos elementos que antes no se había medido el impacto tan fuerte que tienen en la sociedad. El primero es compartir. Obviamente el platillo es más rico si lo compartes con alguien, invitas, todo el mundo puede comer, etcétera, ¿no? El compartir en abierto, el publicar los datos en abierto fomenta esto. El compartir y ya que no solamente se cite mi platillo de mole, ¿no?, sino pude compartir los datos y los datos pudieron ser utilizados para otro trabajo y entonces los datos por sí mismos van a tener citas del trabajo 1 y del trabajo 2 y del trabajo 3, etcétera. Pero además del compartir, lo más importante que también se pone es los datos, es decir, sería como decir, no solo te voy a compartir el platillo, sino la receta y los ingredientes. La ventaja de los datos, a diferencia de la comida, es que los datos son recursos inagotables. Pueden servir para 1000 personas que estén haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, con 1000 ideas, algunas exitosas, otras no, pero eso que les da un poder de creación y de innovación que no existe, ¿no? Ahí yo creo que eso se puede vincular mucho con la pregunta que hacían de, ok, ¿esto cómo puede ayudar a que haya un trabajo más colaborativo entre empresas y instituciones, investigadores, ¿no? Pues con los datos eso puede haber mil formas, 1000 ideas, 1000 innovaciones, acercamiento, proyectos, emprendimiento, temas de beneficio social, temas de generación de productos, patentes, etcétera, porque entonces ya estoy compartiendo la metodología, que obviamente en este tema de la ciencia abierta es fundamental la evaluación abierta, como comentaban, o sea, no que sea una evaluación por pares que nadie sabe quiénes son, sino la evaluación abierta, pero decir, comparto la receta, comparto los ingredientes, nunca se nos va a acabar el pollo, pues nunca se nos va a acabar el mole, nunca se nos va a acabar el ajonjolí, ¿no? O la pasta. O la pasta, ¿no? Y literalmente los datos pueden ser ajonjolís de todos los moles, ¿no? El punto sería que es compartir eso y pensando en la idea de compartir en beneficio de todos los actores de la sociedad. Yo creo que de ahí la importancia de iniciativas como estas, ¿no?
Excelente, excelente intervención. Hasta ahorita a los panelistas les pregunto algo que se les haya quedado en el tintero, que quieran intervenir. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Bueno, voy a empezar con otra etapa de este panel. Voy a hablar de preguntas un poco más directas. Reitero la oferta, ¿verdad? Para todos ustedes, vayan pensando sus preguntas, porque ahorita van a poder intervenir. Voy a empezar con una pregunta un poco más técnica, y esta yo creo que es para Erika, ¿verdad? En el sentido de qué elementos técnicos prealablemente debe tener una plataforma de este tipo. Viviste también la parte más de papers, ahora de datos, ¿verdad? ¿Qué elementos técnicos debe tener un repositorio de estas características prealablemente, como para que sea usable, pues, usabilidad, técnica, etcétera, pero también para medición, ¿verdad? Por aquí alguien comentaba que pues nos estamos conectando ya no con citas, sino con vistas, o otro tipo de elementos como los que daba ahorita Héctor, y que ya tenemos ese tipo de elementos. ¿Qué podrías comentarnos a ese respecto? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes justo es la interoperabilidad. No solamente con repositorios nacionales como es el de CONACYT, estamos trabajando en ser interoperables, en seguir los estándares internacionales, creo que eso es importante también, y poder ser cosechados por repositorios internacionales como Red3 Data, por ejemplo. Eso estamos cumpliendo con los estándares que nos permitan ser cosechados. La interoperabilidad también entre el repositorio, es correcto lo que comentaba Vladimir, ya hay una comunicación o una interoperabilidad entre el repositorio de datos y el repositorio de documentos, de manera que si yo voy y busco el artículo en el repositorio de documentos, pueda saber qué datos pertenecen a este paper o de dónde nació esta investigación. Ya tenemos esa comunicación, yo creo que es muy importante eso. Y la diferencia entre, por ejemplo, con lo que comenzó el IFE, que son colecciones más del TEC, que ponen por convocatorias disponibles a otros investigadores. Esto es toda la investigación resultado de todas las disciplinas del TEC, que los investigadores de manera de autodepósito van a colocar en este repositorio. Entonces, pues yo creo que también la apertura a todas las disciplinas favorece mucho la ciencia abierta dentro de la institución y el posicionamiento, obviamente, a nivel internacional. Excelente, muchísimas gracias. Y yo creo que todos esos elementos ya los tiene nuestro repositorio de conectividad, interoperabilidad, Sí, es correcto. seguridad. Tenemos, por ejemplo, ahorita la institución cuenta con más de 10 data papers o data descriptors en Scopus, es muy altamente citados, como dice Héctor, y bueno, estamos trabajando, tenemos ya más de 10 colecciones también dentro del Data Hub que están disponibles en la plataforma, que pueden consultar ustedes en cualquier momento, y esperamos que siga creciendo este número de set de datos depositados aquí. Excelente, pues muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos cubierta la parte técnica. Me imagino que tenemos también un proceso donde los investigadores pueden subir sus datos y tener todos estos elementos a su disposición para que los puedan descargar ahí. Sí, bueno, el proceso de depósito de datos es que el investigador obviamente llena todos sus metadatos siguiendo estándares internacionales y luego pasa por un proceso de curación o curamento de datos. Aquí es donde se revisan los datos que está subiendo el investigador. Cabe destacar que algunos datos, por ejemplo, del IFE están anonimizados, o sea, todo tiene unas políticas que claramente debemos seguir y que están en el proceso del mismo depósito de datos. Excelente, muchísimas gracias. Doctora Marisol, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Dos grupos de investigación alrededor del IFE, ¿cuál es la importancia de estos datos? ¿Cuál es la importancia de que tú puedas tener acceso a un repositorio de esta característica en el TEC de Monterrey, como usuaria de poner tus datos a disposición? Pero imagínate que también tuvieras acceso a otros repositorios de estos a nivel internacional, ¿verdad? ¿Cómo te imaginarías tú tu desarrollo científico, tu parte científica tuya y de tus grupos? Me lo imaginaría sin límites, en el universo total. Hace un momento tuvimos la fortuna de ver una charla de intraemprendimiento y la fotografía que permite ver el universo. Pues así, al escucharte en la pregunta, yo me imagino ese universo para los investigadores, para la ciencia, para los profesores.
El contar con la información que podamos usar todos nos permite construir nuevas iniciativas, nuevas soluciones, nuevas estrategias. Pero en este construir, lo que más buscamos en la ciencia y lo que más buscamos los investigadores es impactar, tener un resultado ahí donde nos debemos, que es la sociedad. Y en la sociedad es donde se gestan todas las posibilidades, los retos y los problemas que tenemos y donde tenemos que contribuir todos con lo que estamos haciendo. Desde la ciencia buscamos ese impacto y desde la ciencia entonces nosotros podemos crear aportaciones no solo a indicadores científicos de artículos y demás, registros, patentes, sino también un impacto ahí en las áreas estratégicas como la salud, la educación, lo tecnológico, lo económico, lo político. En el bienestar de las sociedades donde nos debemos desde la ciencia, los investigadores, y posibilidades como el tener los datos en abierto nos dan esa alfombra para nosotros poder despegar hasta donde nosotros busquemos. Hace poco con nuestro grupo de investigación estamos trabajando precisamente con los datos abiertos del Data Hub de la prepandemia, pandemia y pospandemia, y entonces esos datos abiertos que nos proporcionaron nos permitieron ver el panorama para decir, aquí hay oportunidades para la educación, para que mejore, para incentivar determinada competencia, que por ejemplo son nuestras áreas, ¿no?, de educación. Pero el tener esa posibilidad de los datos en abierto, tanto de esta institución como de otras que tú me has invitado a soñar con esta posibilidad de tener datos abiertos en el mundo, pues nos da ese potencial para ir hacia ellos y tratar de vislumbrar qué podemos hacer con esos datos que tengan un impacto para el bienestar de la sociedad, para la ciencia, para la economía y para la tecnología. Excelente, pues digo, se vale soñar, ¿verdad? Y yo creo que ahí vamos a tener que recorrer un camino, pues nosotros y muchas otras instituciones. Ahorita decíamos la conexión con CONACYT, esperemos que eso se mantenga, ¿verdad? Porque realmente fue un camino que se realizó y yo creo que es un tema que debería ser conservado para CONACYT, ¿verdad? Y empujado también. Mencionabas ahorita, ¿verdad?, en ese sueño, pues yo creo que hay políticas que cumplir, ¿verdad? Políticas, y esta pregunta va para Joel, un poquito en el sentido de decir, bueno, si ya tenemos una parte técnica, tenemos el sueño de los investigadores tratando de tener acceso para contribuir más rápido al impacto. Hablando de impacto, que lo decía ahorita Marisol, y en esa carrera por lograr ese impacto, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué políticas, ética, no ética, lineamientos, qué cuidar, ¿verdad? Citar al investigador, pues que es fuente de los datos, ¿verdad? Es para empezar. Pero ¿qué podrías platicar en ese sentido, Joel, de tomar en cuenta? Sí, con gusto, con gusto. Yo creo que hay ciertos aspectos importantes que impacta tanta apertura y sobre todo la apertura de los datos. La primera es los cambios en las políticas editoriales. Para publicar en revistas, como bien comentaba Héctor, actualmente no solo para revistas, para obtener fondos de distintos organismos, es necesario publicar los datos, ¿no? O compartir los datos, pero hay que tomar en cuenta el modelo y los estándares que se tienen que cubrir. Otra cosa a tomar en cuenta son los nuevos formatos de publicación o los nuevos canales como los data papers, pero también pensemos que cada vez más crecen modelos de comunicación científica como los preprints, donde se publica antes de la evaluación. Y lo que le da el sustento al preprint es la evaluación abierta, o sea, ya en público. Y el que existan los datos le da mayor fuerza para saber si el trabajo está bien hecho o no está bien hecho, si es real o no es real y si se va a llegar a la conclusión o no. Eso está cambiando porque implica cambios en el modelo de la evaluación, que vaya más allá de las citas. Las citas siguen siendo un modelo básico, pero cómo medir otras cosas, por ejemplo, a partir de un proyecto donde yo pueda convocar ciencia ciudadana, pueda recopilar datos, pero cómo debo hacer eso para que esos datos cumplan con una política y me ayuden a bajar determinada reconocimiento o a publicar determinado trabajo, ¿no? Entonces yo creo que va a haber muchos cambios en los modelos de evaluación
en las políticas que fomentan la creación de ciencia, tanto nacionales, internacionales, privadas, y en los modelos de cómo comunicar la ciencia. Con más actores, antes era la ciencia solo entre pares, ¿no? Ahora es la ciencia de la sociedad, con participación de la sociedad, para la sociedad. Excelente. Yo creo que eso nos da lineamientos, digamos, para tomar en cuenta, ¿no?, en nuestros repositorios, tanto por profesores como por usuarios, ¿verdad? Los profesores que depositan, a eso me refiero, y después usuarios que también son profesores o empresarios, ya lo poníamos por aquí en ese apunte. Desde un punto de vista, y esta pregunta va para Vladimir, ¿verdad? Desde un punto de vista de lineamientos, digamos tú, desde biblioteca, ¿qué recomendarías que tenemos que tomar en cuenta desde, digamos, del uso de datos, propiedad intelectual? ¿Qué son los lineamientos que como institución deberíamos tomar en cuenta para un repositorio de esta naturaleza, publicaciones, datos? Hay una pregunta que va muy orientada del público, ahorita vamos a mencionarla también. Sí, bueno, gracias y voy a tratar de ir complementando en las respuestas porque las respuestas son transversales en cada una de ellas. Correcto. Primero, hay políticas editoriales, pero también hay políticas nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos liberaron una política regulatoria que a partir del 2025 todos los fondos federales están etiquetados para que todo lo que se haga de investigación se libere en acceso abierto sin un periodo de embargo, es decir, en periodo inmediato. A partir del 2025 en Estados Unidos, todo aquel que reciba fondos federales o toda la investigación que se haga con fondos federales en Estados Unidos, sí o sí se tiene que liberar en acceso abierto. Y nosotros, si estamos tomando fondos de, por ejemplo, de Estados Unidos o de organismos de Estados Unidos, tenemos que estar preparados con respecto a esas políticas y esos lineamientos. En Europa, Plan S es otro convenio, otro organismo que a partir del 2024 toda la investigación también se deberá ir haciendo en acceso abierto, incluyendo los datos. Aquí en México, CONACYT, en el 2017, 2016, se liberaron las políticas y requerimientos para repositorios institucionales y el TEC se sumó a esta iniciativa y se conectó, pero también se liberaron los lineamientos y la política de ciencia abierta. Y entonces también tenemos que ir adecuándonos a estas políticas nacionales. Ahora bien, en la misma institución tenemos que ir definiendo nuestra propia postura y lineamiento. Me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, los requerimientos técnicos que mencionaba Erika, porque uno de los dolores de cabeza son los estándares de metadatos. Es decir, de qué manera se clasifican y organizan los datos para que los podamos compartir al mundo y no que cada investigador defina su propio esquema de metadatos. Esos estándares son fabulosos porque de alguna manera facilita el uso y la multiplicación de uso de esos datos. Y escuchando también a Joel, pensando en el tema del mole y de abrir al mundo las recetas y las metodologías, pues al hacer eso se puede mejorar el mole. En otras partes y en otras culturas, ¿verdad? De otra manera no se puede mejorar o dar continuidad a una receta. Y a lo mejor a la receta ahora le ponen chocolate o le ponen otro tipo de ingredientes porque ya se conoce la concepción de los datos y a partir de ahí se puede ir creciendo y desarrollando en el tema de educación, en el tema de tecnología, en el tema de sociedad. Eso es lo que queremos, seguir enriqueciéndonos como sociedad y resolver los grandes problemas que tenemos en el mundo. Por ejemplo, pienso aquí en Nuevo León, tenemos el problema de la sequía y del agua. Bueno, pues investigación al respecto y ir creciendo. Entonces, en el tema de lineamientos, todo aquello que nos permita contribuir y facilitar los datos y la investigación para impactar en la sociedad. Y ya hay muchos marcos, no hay que inventar el hilo negro, más bien conocer lo que tenemos. En el TEC tenemos una política de acceso abierto, tenemos lineamientos de acceso abierto y ya estamos trabajando en los lineamientos de datos abiertos, que próximamente esperamos ya liberar. Excelente, pues muchísimas gracias. Yo creo que eso complementa muy
muy bien, ¿verdad? Todas estas políticas y elementos que nos permitan, ¿verdad? Lograr estos elementos de innovación alrededor de datos y de información abierta en general. Digo, como computólogos, ¿verdad? En mi caso como computólogo, pues los benchmarks, ¿verdad? Siempre han sido, y inteligencia artificial siempre han estado por ahí, ¿verdad? Ahorita veo por aquí al doctor Muñoz, ¿verdad? Alberto Muñoz y Lena y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que surgieron como fuentes de benchmark para conectar algoritmos y ver si el mío es más eficiente que el tuyo, etcétera. Es algo que ha existido. Yo creo que el tema aquí es darle pues un lineamiento, una conexión y elementos de políticas que nos permitan compartir bajo elementos para todos los investigadores. Héctor, ¿qué podrías decirnos? ¿Verdad? Tú ahorita mencionabas en tu presentación anterior que ya tienes números, ¿verdad? O sea, ya hay muchas gentes que están colaborando. ¿Qué mejores prácticas podrías darle a todos los investigadores en el sentido de cómo compartir, qué compartir, en qué fijarse, las citas, decías, cómo complementar esa parte que estabas mencionando anteriormente? Sí, muy bien. Bueno, este fenómeno multiplicador de las citas a través de compartir datos tiene que hacerse con cierta estrategia, ¿verdad? Ahorita hablaban de los preprints. ¿Qué es un preprint? Es una inversión previa a la publicación, ¿no? Inclusive empezamos a ver repositorios como Archive, donde puedes subir tu paper antes de que te lo acepte la revista. Inclusive mientras te lo están evaluando te preguntan, ¿quieres publicarlo como preprint? Y hay gente que le dice, sí, públicalo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si la revista no acepta el paper, ¿no? Te queda por ahí una versión de tu trabajo pública que alguien puede venir y replicar. Y si aparte cometiste el error de decir, aquí están los datos, te lo van a replicar, lo mejoran tantito y lo publica alguien más. Entonces, es el riesgo, ¿no? Entonces, hay que ser estratégicos en ese uso de los datos. ¿Cuál es mi recomendación? Primero, recolectas tus datos, haces tu publicación, lo envías, y ya que lo aceptan, hasta que está aceptado, sin tener un preprint por ahí colgado de ningún lado, ya que está aceptado, entonces ahora sí ya publicas tus datos. Van a tener ahora un lugar para subirlos, la plataforma les va a generar un DOI. Este DOI, que es un identificador único de recursos digitales, es el que le van a entregar a la revista y le van a decir, mira, ya está aceptado mi paper, publico mis datos, genero mi DOI, se lo entrego a la revista y mira, aquí está mi artículo y aquí están mis datos. En ese momento ya estoy asegurando que yo tengo la premisa sobre los datos, ¿sí? Entonces cualquier investigación es primigenia mía, o sea, porque yo lo estoy publicando, pero ya abro la puerta para que alguien más lo replique. La ventaja es que cuando venga alguien más y tome esos datos, ya va a citar el artículo que generó los datos, ¿sí? El data paper viene después de eso, ¿no? Ya que tienes el artículo, el DOI, entonces ahora sí dices, bueno, voy a hacer una descripción de estos datos para que el que quiera utilizarlos pues sepa con detalle qué significan, ¿no? Entonces ahí es donde podemos hacer el triple play de la publicación. Mi publicación primero, datos después, un data paper que va a acelerar las citas de los otros del paper original y así podemos tener un buen ciclo, ¿no? de publicación. Entonces esa sería como una recomendación para que saquemos el mayor provecho de ese tipo de plataformas, aseguremos la propiedad de los datos y ahorita que voy a retroceder un poco a la pregunta que hablaban de la industria. Adelante, adelante. Un tema que en la investigación que estamos haciendo con estos sensores nos dimos cuenta es que hay empresas que empiezan a recolectar datos o a hacer sus pruebas, pero nadie comparte, ¿no? Entonces, el reto que nos encontrábamos era que no había forma de probar nuestros algoritmos contra los que ya existían. Y las empresas que los tenían los dejaban cerrados, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo en el TEC es justamente lo opuesto. Estamos diciendo, mira, nosotros tenemos datos de profesores y alumnos y están anonimizados, se pueden utilizar para investigación. Y en el caso de deserción, dijimos, bueno, vamos a abrir los datos, ¿no? Entonces, todos los algoritmos, papers y todo lo que surja de esos datos, adivinen qué, lo podemos utilizar nosotros, porque tenemos ya entonces analizado no solamente por un grupo de expertos aquí interno, sino por una comunidad científica en general, está analizando el comportamiento de la deserción en el TEC de Monterrey. Y si el día de mañana descubren un algoritmo súper bueno para predecir y prevenir la deserción, que es lo que nos interesa, lo podemos adoptar, ¿sí?
Durante este proceso, por ejemplo, comenzamos con un dataset con 40 variables. Dijimos, esas son las 40 variables que el TEC considera las más importantes para predecir la deserción. De hecho, agradezco a Renato Ramírez y a Enrique Montemayor por habernos apoyado con esos datos. Pero a partir de ahí, los investigadores dijeron, no, pero también puedes agregarle este y este. Se agregaron 10 variables más, ¿sí? Entonces, desde ahí ya va ganando el área que ofrece los datos, porque entonces tiene información adicional que podría utilizarse y que ya ahorita, a la luz de los resultados, que por aquí anda Andrés, que es autor de 2 de los papers que están publicados, se da cuenta el área que provee los datos que esas variables son importantes para hacer la predicción, ¿no? Que antes era como, sospechamos que esa información, que en términos prácticos esas actividades extracurriculares que llevan los alumnos en el TEC, los hacen que tengan mucho sentido de pertenencia con la institución y por lo tanto eso previene que se vayan, ¿sí? Entonces, en la medida que hay evidencia de eso, estamos pudiendo tener una mejor predicción. Entonces, si podemos desde ahí empezar a generar información valiosa para el que está proponiendo los datos o abriendo los datos, pues imagínense una empresa que dice, mira, aquí están los datos que he recolectado por 3 años, están abiertos, hagan investigación con ellos. ¿Qué va a hacer la empresa después? O sea, el paper se va a publicar y a partir de ahí, si no hay una patente, pues ellos pueden empezar utilizando conocimiento abierto, empezar a desarrollar soluciones sobre eso, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso, innovación abierta, ¿no? Debe tener sus asegúnes. Aquí en el Living Lab también estamos teniendo el cuidado, si una empresa se acerca y dice, yo quiero experimentar con ustedes, pues tener claro los convenios de, bueno, pues hasta dónde podemos publicar y divulgar los descubrimientos, y ahí es donde ya la colaboración de academia-industria tiene que ser virtuosa y ser cuidadosa para proteger lo que cada quien está haciendo. Pero de que se puede hacer y tiene muchos beneficios para esto. Muchas gracias. Mucho camino por recorrer, porque yo creo que mientras que en Estados Unidos, ¿verdad?, los competidores se asocian para producir investigación en conjunto y después ver a través de protección intelectual hasta dónde van a proteger, yo creo que es algo que sí es algo muy importante que debemos como sociedad acá nosotros en México tomar en cuenta para la colaboración con industrias a través de datos, como lo mencionabas. Y justamente eso, ¿verdad? Hasta ahorita pues hemos dado una ronda y yo creo que hemos visto la parte más positiva, ¿verdad? De compartir un dato, de ir más rápido, de aumentar el impacto, de trabajar en innovación con otros elementos del ecosistema de innovación. Pero yo quisiera ahora decir, ¿verdad? ¿Cuál es, Erika, el reto a los que se enfrenta un investigador o alguien, un usuario, para usar una plataforma de estas? ¿Cuál es el mayor reto que tiene por delante para sacar su información de su computadora y ponerla a disposición? Bueno, aprovecho para meter el gol. Va a haber un taller enseguida para… El pase está dado. Sí, gracias. Con uno de nuestros expertos de CIRE, justamente para guiar a los investigadores de la mano para hacer el depósito de sus datos en acceso abierto, ¿verdad? Enseguida de esta conferencia va a estar el taller también disponible para las personas que nos ven en línea. Creo que mucho tiene que ver también la cultura, como comentaba Vladimir y la doctora Marisol. Siento que todavía no tenemos como investigadores, incluso los estudiantes, todavía existe esa barrera del miedo de si comparto mis datos, ¿qué va a pasar? Creo que todavía nos falta camino que recorrer en la parte de la cultura del acceso abierto y de la ciencia abierta. Sin embargo, esto es un avance para nosotros como institución y claro, o sea, a nivel internacional esto ya está sucediendo. Entonces, pues como siempre somos, creo, punta de lanza en todos los temas de acceso abierto dentro de la institución. Resumiendo, pues considero la cultura, tal vez un poco de desconocimiento de la plataforma, que eso pues obviamente es trabajo nuestro, guiar a los investigadores y enseñarles todo el proceso para compartir su investigación, que de verdad es muy valioso que otros investigadores, como comentaba ya Héctor, puedan retomar la investigación que se hace en el TEC, que la verdad va desde datos, desde encuestas, hasta, por ejemplo, en el área de salud, de mamografías, toda ¿cómo se llama? Las imágenes, toda la experimentación que se está haciendo en todos los ámbitos, en materiales avanzados,
en todas las disciplinas del Tecnológico de Monterrey y que van a estar disponibles pues, para toda la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Misma pregunta, doctora Marisol. Desde tu perspectiva como investigadora, ¿a qué retos te enfrentas? ¿Lo ves como un trabajo mayor o vale la pena por aumentar las citas, como decía por allá don Héctor? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué retos? Sí, en efecto, los investigadores tenemos retos, retos muy grandes, pero a la vez son motores. Entonces mi respuesta va a ser en ese sentido. Tenemos retos, y ya lo dijo Erika hace un momento, tenemos retos en la cultura del acceso abierto. Y cuando hablamos de cultura, sabemos que hablamos de valores, de creencias y de comportamientos. Y entonces, en ese sentido, para llegar a generar una cultura de acceso abierto en nosotros como profesores, como investigadores, pues estamos en una comunidad que necesitamos formarnos, qué bueno que va a estar este taller ahora en un momento, necesitamos también dialogar y co-construir con nuestros grupos de investigación para crear esa cultura y modificar esa cultura donde haya esos obstáculos que nos permiten avanzar juntos hacia ese crecimiento conjunto. En ese sentido, yo sigo viendo un reto muy grande. No lo veo solo en México, lo veo mucho en Latinoamérica en cuanto a la cultura del acceso abierto, donde nuestros comportamientos, nuestras creencias y nuestros valores merecen ser modificados por el bien de todos. Aquí, cuando estamos hablando de ciencia abierta, estamos hablando de construir juntos, de estar con otros construyendo desde la entidad y el país donde esté, pero también con otros organismos, y aquí también lo quiero vincular con la pregunta, por ejemplo, de las empresas. El reto que estamos teniendo en nuestros grupos de investigación, ahora mismo estamos haciendo 4 proyectos de investigación maravillosos que van encaminados hacia crear nuevas posibilidades para modelos, tecnologías, para el razonamiento, para la complejidad, para el pensamiento complejo, para el pensamiento computacional, y donde estamos teniendo hasta este momento, y lo vamos a superar, es en las posibilidades de infraestructura que nos permitan abrir todo lo que nosotros estamos tratando de generar para el mundo, modelos, métodos, estrategias y plataformas. Entonces aquí viene ese reto, una oportunidad para las empresas. Las empresas que poco a poco se han ido abriendo, tanto en lo editorial, también están poco a poco emergiendo esas empresas con infraestructuras que nos permitan colocar en abierto nuestras plataformas, nuestros modelos, nuestros métodos, y de esta manera pues también poder expandir hacia dónde vamos a generar nuestro impacto. Pero en ese reto de nuevas posibilidades para la empresa está el reto para nosotros, porque no nomás son los emprendedores que pueden hacerlo, somos los investigadores junto con la empresa donde podemos generar ese motor. Y aquí ya voy a vincular con mi segunda parte de la respuesta. Esos retos nos permiten ser motores para gestar nuevas posibilidades, como esto que estoy enunciando, que nos permiten el poner en abierta la ciencia. Otro motor como investigadora, y me encanta tu pregunta, Neil, muchas gracias. Como investigadora, las dificultades y los retos son momentáneos, porque afortunadamente tenemos una colaboración entre los colegas que nos permiten llegar y abrir la información de nuestros artículos, de las posibilidades de los webinars, de las charlas, los podcasts que damos, y de esa manera ponerlo en abierto para el mundo. Entonces es un motor más que un problema. Yo lo veo como un motor fantástico lo que tenemos en las posibilidades del acceso abierto a los investigadores, y es lo que nos dé la imaginación y la creatividad a nosotros para hacer llegar esa experiencia que le puede servir a otro profesor que esté en el sur de Asia o que esté en el sur de América Latina, una posibilidad de lo que a nosotros nos pareció una práctica que fue fabulosa para nuestro entorno, la podemos hacer llegar a través de estas posibilidades de acceso abierto. Entonces yo veo motores para ese impacto, para la sociedad, para la tecnología, para la ciencia. Lo veo en la posibilidad que nos dan estas herramientas de acceso abierto, y cierro movilizando que ese motor está en nosotros, en nuestra cabeza.
también en nuestro corazón, porque habla mucho de colaboración, la ciencia abierta. Está en ese compartir juntos, construir juntos esas nuevas creencias, valores y esos nuevos comportamientos que se requiere para que estos obstáculos iniciales sean de verdad movilizadores que nos permitan crecer a todos. Excelente. Pues motores en lugar de problemas, ¿ah? Sí. Excelente. Joel, temas éticos en datos, información abiertos, ¿es un problema o debe ser un motor? ¿Cómo lo ves tú, los temas éticos? ¿Cómo lo asocias? Pues un problema no lo creo, sí un reto y un motor. O sea, eso realmente yo creo que mucho tiene que ver también con la parte como de conectar puntos, ¿no? O sea, al momento de publicar, al momento de consultar, al momento de usar, conectar temas de, ok, ¿para qué voy a usar esto? Con temas de propiedad intelectual, con temas de buenas prácticas desde que se sube unos ciertos datos, asegurar que tenga un identificador, pero que además tenga mi identificador, que además me asocie con el identificador persistente de la institución, que permita tener una trazabilidad inequívoca sobre quién es el autor, para qué se hizo, por qué se está usando para otra cosa, con qué objetivos. Es un tema que se tiene que insertar en esta nueva cultura que estamos comentando. O sea, el tema de la ética sí es un reto en el aspecto de cómo conceptualizamos algo, para qué queremos hacer algo. Yo creo que mucho se podría ayudar si lo conectamos con los retos comunes, ¿no? O sea, los retos que tenemos todos como sociedad: salud, economía, medio ambiente, o sea, todos esos temas que realmente son los que nos mueven, yo creo que a todo mundo, ¿no? Independientemente de los proyectos personales. Es decir, cómo conectamos esos grandes retos para ir enfocando hacia allá y cómo vamos creando un lenguaje común o una forma común que venga desde la política pública, la política institucional, y cómo eso pueda bajar a un lineamiento, a un reglamento, a una manera convincente, que yo pueda actuar convencido de ello, y que esté también en los programas de formación, de crecimiento, con respecto a qué es lo mejor para publicar no sé, buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que sí es un reto porque implica un cambio de muchos paradigmas, de muchas formas de actuar, que implica ahora compartir, pero en cierto marco yo diría de responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué voy a usar unos datos, ¿no? ¿Con qué fin? Yo creo que el ir por los retos comunes, que sean de beneficio para todos, para empresas, para personas, para gobiernos, para todos los niveles y todos los actores de la sociedad. Excelente. Yo creo que ahí tienes una clave, ¿verdad? Porque cualquier tema, reto, se podrá subsanar si tenemos un bien común, una visión común de cómo lograr un impacto. Muy bien, empezando a cerrar, quisiera yo darles la palabra muy rápidamente ahorita a Vladimir y a Héctor, en el sentido de que nos enuncien, y Marisol también tiene lo de la cátedra, ¿verdad? Muy rápidamente, en 30 segunditos, 40, bueno, utilicen el tiempo. Pero ¿qué otros elementos, qué otras iniciativas tenemos alrededor de datos, información abierta? Ya lo mencionaron ustedes, si pueden ahondar un poquito, porque digo, no es el único, institucionalmente tenemos otros elementos. Vladimir, para comenzar. Sí, muchas gracias. Yo escuchándolos veo también oportunidades de potenciar innovación abierta, de incentivar lo que es inteligencia colectiva. No por nada se dice que dos cabezas piensan mejor que uno. Uno como investigador a lo mejor tiene un grupo de 3 investigadores o 4 investigadores, colegas, pero al momento de conectar, como dice Joel, más ampliamente con datos abiertos, ciencia abierta, conectamos con otros colectivos, con otras comunidades y potenciamos esta inteligencia y esta apertura a la solución de problemas. Entonces, damos oportunidad a resolver problemas que a lo mejor nosotros no estamos viendo una solución en concreto, pero colectivamente podemos llegar a esas soluciones mucho más ágilmente, mucho más rápido. Entonces, yo veo por ese lado una oportunidad. Y otra oportunidad pensando desde el punto de vista institucional y del investigador es
de qué manera logramos identificar estos casos de éxito o estos casos que nos inspiran, de casos de profesores, como comentaba ahorita hace un momento Héctor, mis prácticas, mi estrategia, mi posicionamiento. Bueno, conocer esas mejores prácticas y casos por otros y documentarlos y compartirlos va a inspirar a otros profesores para que sigan también esas buenas prácticas. Entonces también es de qué manera vamos dando visibilidad a esos casos. Y también como institución, cómo empezamos también a generar estos estímulos e incentivos de evaluación hacia el acceso abierto, porque también es, bueno, cómo se me evalúa a mí y cómo me van a ver en el grupo de investigación y en la sociedad en la que yo participo como colectivo, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. Elementos muy interesantes, digamos, para futuro. Héctor, ¿algo que quieras comentar sobre? Comento rápido el IFE Data Hub, que es una iniciativa que lanzamos desde el IFE para justamente, a diferencia de los datos abiertos que va a tener el repositorio de Research Data Hub, este está muy orientado a datos del TEC, ¿sí? Entonces, dado la naturaleza de los datos y respetando la privacidad de los mismos, se ha anonimizado y despersonalizado toda la información y se ha organizado en torno a colecciones que llamamos conjuntos de datos por tema. Por ejemplo, hablar de sociodemográficos de profesores, de alumnos, de cómo le está yendo en las materias, sin saber quién es, ¿verdad? La idea es que esa información se puede utilizar para hacer investigación y en algunos casos, como había comentado, se han movilizado esos datos a través de convocatorias temáticas. Actualmente tenemos la convocatoria abierta en tema de competencias. Aquí esos datos son disponibles para profesores del TEC y hemos puesto mucho énfasis en que pueden colaborar con alguien más, pero tiene que ver alguien del TEC, ¿sí? Tenemos aquí en esta nueva colección 3 años y medio de historia de TEC 21, de cómo han ido desarrollándose las competencias a lo largo de las unidades de formación, ¿sí? Utilizando qué instrumentos de evaluación, y con toda esa información poder hacer recomendaciones, estudios, ver qué competencias están relacionadas con cuáles otras, y una serie de propuestas que se han recibido ahorita. Hay 18 propuestas en evaluación para estos análisis. Me tocó revisar 3 de ellas y están geniales las propuestas. Se ve que hay interés por hacer análisis de esta información y las propuestas son robustas, ¿no? Hay métodos que se van a utilizar, están basadas en literatura, en estudios que están haciendo en otros lados del mundo, y esto nos va a poner a la par de esas investigaciones. Entonces, es la invitación a conocer el Data Hub y que conozcan que las colecciones que estamos liberando lo estamos poniendo también en la misma plataforma, pero el acceso a los datos no es inmediato. Hay que seguir un procedimiento que está publicado en la plataforma también, pero a través de él pueden acceder a esos datos, ¿no? Entonces, no solo información puntual o un archivo de datos, sino es toda una serie de colecciones de datos que están enlazados a través de identificadores nuevos que generamos para personas, de tal manera que si quieren cruzar información de qué materia, cómo le está yendo el alumno, con cómo le fue cuando ingresó, qué puntaje traía en la prueba de admisión, y cómo le está yendo a los que ya egresaron, ¿no? Y que cómo entraron, cómo salieron, cómo cerraron competencias, o cómo les fue durante las clases, y ya 3 años, 5 años, 10 años después de que se graduaron, cómo les está yendo en el mercado laboral. Toda esa información estamos recolectando para hacer todo un análisis prospectivo, desde que ingresa hasta que se gradúa y más allá. Entonces, es otra invitación para que ustedes como profesores del TEC, interesados en estos temas, puedan acceder a esos datos y puedan hacer investigaciones al respecto. Gracias. Excelente. Marisol. Bueno, 5 casos, bien sintético y bien rápido. Excelente. El primero, 5 casos de buenas prácticas. El primero desde la UNESCO. Desde la UNESCO, donde se gestan las políticas internacionales para la ciencia abierta, para el acceso abierto, los recursos abiertos. La buena práctica es que invita no solo a los expertos, sino también a las diferentes entidades como empresas, gobierno de los países miembros y a la sociedad para llegar a co-construir esas políticas.
Entonces, esa es la primera buena práctica a la cual yo quiero enunciar y que les invito a que la conozcamos. Son documentos muy sencillos, elaborados muy bien, que describe qué es la ciencia abierta y cómo podemos nosotros ser parte de ese movimiento de ciencia abierta. El segundo, me voy a venir geográficamente. El segundo que me ha encantado conocer como buena práctica y que recuerdo cuando te lo enuncié, fue el programa de doctorado de la Universidad de Salamanca, Knowledge Society, Formación en la Sociedad del Conocimiento. Ese grupo GRIAL de investigación tiene una buena práctica en el portal, en su interfaz, para la comunidad de doctorandos y de los profesores, donde todo queda en abierto, sus publicaciones, sus tesis, los webinars y todo lo que ahí se trabaja. Esa buena práctica fue transferida al Tecnológico de Monterrey y tenemos el gusto de que nos transfirieran esos portales que nos han permitido visibilizar lo que producen los doctorandos también aquí, la comunidad de los doctorandos aquí en el Tecnológico de Monterrey. La tercera buena práctica fue en Braganza, en una pequeña localidad de Portugal, pero vinculado con lo que nos dijo Vladimir. Allá la evaluación del docente está vinculada con lo que haya depositado en el repositorio. Entonces la evaluación es, ¿está ahí o no está? Y con base en lo que está, es que se evalúa. Entonces, para mí es una buena práctica porque eso incentiva a los profesores a colocar ahí toda su producción académica y científica que va a ser movilizadora de su evaluación. La tercera buena práctica la tenemos aquí en proyectos que han buscado que a través de sus páginas web, y ojo con esto, quede absolutamente todo el caminar de lo que se hizo en esa investigación. Y entonces investigaciones, por ejemplo, OpenEd, que nos ayudó ESIRE como empresa, OpenEd y la de STEAM, la comunidad de STEAM que trabajamos con recursos abiertos, en la página web están todos los movilizadores de impacto que dimos de formación a través de los webinars, las presentaciones que hicimos, los instrumentos que aplicamos, y nos faltan los datos que recopilamos, ahora ya lo vamos a recopilar, pero todo está ahí vinculado con el repositorio institucional del TEC. Entonces, todo lo que está ahí, todo ese rompecabezas está vinculado en el repositorio y todo está de manera abierta para usar y reutilizar. Y la quinta buena práctica es la cátedra del Movimiento Educativo Abierto. En esta cátedra nosotros hacemos cuestiones de investigación, de innovación, de difusión y de formación. Y en especial quiero enunciar un evento que hacemos cada 2 años, que es la estancia internacional de la Cátedra UNESCO, y la tuvimos el mes pasado, y donde confluyen académicos del mundo que vienen a co-construir juntos proyectos abiertos de educación, innovación y ciencia abierta. Y esa co-construcción se da en equipos de diferentes entidades, países, a propósito los armamos así, y ellos se llevan ese proyecto para aplicarlo en sus localidades, donde quiera que estén, y el compromiso es que lo publiquen en abierto, en una conferencia, en una charla, en un algo, que se vea el producto de lo que ellos gestaron como proyecto. Estos participantes que han venido desde el 2015 hasta enero pasado se han convertido en movilizadores en sus entidades también como un efecto cascada para el tema de la innovación y la educación abierta. Y esos son los 5 casos. Otros ejemplos muy interesantes, ¿verdad? Y nos daría otras 2 horas para cada uno de estos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte final, por favor. Tengo ya algunas preguntas que están llegando de los más de 100 gentes que están conectadas a través de live. Y también aquí el público, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano, les harán llegar ahorita el micrófono, ahorita les doy la palabra, ¿sí? Y tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas. Si me pueden pasar el micrófono para acá, por favor. Aquí levantó la mano. Y ahí después, ¿verdad? Voy contigo. Pero para aprovechar el tiempo, yo creo que esta pregunta es para Erika. Los datos que se recaban en la plataforma, me imagino que son tipo cuantitativo. ¿Hay alguna manera para recabar, algún mecanismo para recabar información para los investigadores que se dedican a lo cuantitativo, a la investigación tipo cualitativa o mixta? Sí, también tenemos, está abierto también para investigación cualitativa, no solamente es cuantitativa, resultado de encuestas y demás estarán disponibles ahí. Es para todas las disciplinas y todos los tipos de los métodos de investigación cualitativo y cuantitativo. Excelente, muchas gracias. Adelante, por favor, su nombre y si se puede poner de pie, se lo agradecería.
Marina Vicario de la Red Late México, donde participa el TEC con 3 académicos maravillosos. Pero nosotros también estamos colaborando con ANUYES, el comité de TIC de ANUYES, y con CUDI. De hecho, Red Late es una comunidad CUDI. Y tengo como 4 preguntas, pero al menos la primera me parece toral. Recientemente, una de nuestras comunidades en CUDI, que seguramente Erika conoce bien, que es Remeri, ¿no? que es el cosechador más grande de la región y que es un cosechador al cual pertenece, o todavía estamos en eso, ¿verdad?, de poder seguir perteneciendo como país. Tiene nuestro país la siguiente situación. Los ministerios de ciencia y tecnología sostienen, son como el órgano de gobierno, de política, que son los autorizados para sostener la participación del país en el cosechador. Pero CONACYT ya se ha desentendido del cosechador de una manera muy importante. Hasta el año pasado todavía CUDI estaba asumiendo esa tarea a nivel de todo el país, pero la situación crítica económica de la corporación le va a impedir continuar. Y esta pregunta me parece importante porque ese cosechador nacional, que yo creo que la pregunta para Erika es, ¿cuál es el cosechador o los cosechadores a los cuales está ligado este repositorio? ¿Y qué puede hacer el TEC de Monterrey con toda esta garra que tienen, que siempre están echados para adelante y que son un ejemplo siempre a seguir en todos los sentidos, de compromiso social, de desarrollo tecnológico, de visión de futuro, de estrategia, que puede hacer esta maravillosa experiencia y este proyecto por la situación del cosechador y la presencia de México en él? Sí, bueno, es obviamente una pena lo que está sucediendo en temas de ciencia aquí nacionalmente. Sí conozco Remeri CUDI, saludos a Lina y al maestro Razo. Y sí, bueno, estamos nosotros ahorita trabajando con ESIRE, quien nos está apoyando justamente en ser interoperables. La idea es que lo seamos como fue el RIPTEC, siguiendo los estándares que comenté anteriormente. Creo que así podemos ser cosechados. Espero que en algún momento el repositorio nacional se reactive y en años venideros pueda funcionar como estuvo funcionando en un inicio. Pero sí, o sea, la idea es que seamos cosechados por todos los repositorios nacionales, entre ellos el de CONACYT, Remeri obviamente, CUDI, la comunidad CUDI, y repositorios internacionales como Red 3 Data, como los repositorios de datos de Google, etcétera. Vladimir, adelante. Si me permites, a lo mejor complementar la respuesta, creo que también es crucial identificar, y me voy al tema técnico, de tema de repositorios, porque aquí estamos hablando de repositorio de datos. Y Remeri lo conozco muy bien porque me tocó participar en el proyecto que detonó el proyecto Remeri. Es un repositorio de publicación científica, de artículos, de tesis, de monográficos, de objetos digitales, pero no de datos. Entonces, más bien, este cosechador o agregador conecta repositorios institucionales, pero hasta donde yo sé todavía no han cosechado repositorios de datos. Sí cosechan tesis, artículos, revistas, pero de instituciones, repositorios institucionales. Y el otro cosechador bien importante que se gestó es el Repositorio Nacional del CONACYT, sí, que viene a cumplir un poco también esta labor. Yo creo que ahí vienen retos bien importantes para Remeri. Hay propuestas que se pueden hacer y la clave es el modelo de sustentabilidad de la red y de qué manera se pueden presentar pues, un ganar-ganar entre quien está proponiendo la iniciativa y quien recibe el valor. Creo que hay que trabajar mucho sobre eso también cuando hablamos de proyectos de investigación que generamos. Recibimos un fondo semilla y hay que ir pensando también en el modelo de sustentabilidad en el largo plazo, una vez que se acabe ese fondo semilla de investigación, ¿verdad, Marisol? Si me permiten conectar con una segunda pregunta que me parece importante. Por otro lado, en ANUYES TIC nos encontramos con esta resistencia de las universidades, ¿no? Como siempre yo digo, ¿no? El TEC poniéndonos el ejemplo de no querer abrirse. O sea, que el TEC diga, aquí están nuestros datos sobre deserción, sobre desempeño académico, sobre perfiles docentes, en fin, estas historias. Esto es un
un tema de terror de las universidades mexicanas, sobre todo de las públicas, porque este tema conecta con situaciones de política o de la política sucia que a veces también tiene que ver con los datos. ¿Cómo ha superado TEC de Monterrey este miedo? ¿Cuál podría ser el camino que podemos seguir como país para que más universidades superen este terror? Si me permiten, Adelante, Héctor. ha sido un caminar de buscar el beneficio, no el ganar, como comentaban. En toda colección de datos que hemos estado liberando hay un responsable, ¿no? Y aquí por responsable ya le quito el nombre de dueño de los datos porque al final del cuentas ellos administran datos, ¿no? Hay áreas como escolar que administra los datos y asegura o trata de asegurar que estén bien recolectados esos datos. Entonces, cuando llegamos con un área como esta, decimos, bueno, si liberas estos datos, en particular estas variables, con ciertos criterios, vas a poder obtener beneficios, como investigaciones que se hagan alrededor de esto, ¿no? Así es como hemos ido convenciendo, primero al interior. Aquí en el TEC tenemos un área de datos personales, que también con los que nos asesoramos y validamos qué información puede salir, qué no. Un departamento legal que también nos dice, bueno, pues esa es la carta que tienen que firmar, donde están delimitadas lo que pueden hacer con los datos y no, por cuánto tiempo puedes tener los datos disponibles, etcétera. Entonces, dándole certeza a los dueños de los datos o los responsables de los datos es como hemos podido ir abriendo, ¿no? Pero es un trabajo al interior, área por área, y que ellos encuentren el valor agregado de hacer estos datos disponibles. Esa es la manera que hemos logrado hacer. Sí. Excelente, muchas gracias. Vamos a ir por la última pregunta y concluimos la última. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Ay, Bueno, acá. son dos. Nada más una. Gracias. ¿Quién fue el primero? Me habían comentado que era el segundo, pero Adelante, por favor. gracias. Es una pregunta en dos vertientes muy concretas sobre el acceso de los datos y sus aplicaciones. La primera, y es para todo el panel, la primera tiene que ver con la posibilidad o en el momento actual, si estos repositorios de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, están abiertos a motores de inteligencia artificial como el que hoy tenemos todos en la mente, el ChatGPT, o existen proyectos que estén dentro del TEC o de otras universidades que puedan aprovechar este potencial del Big Data para generar precisamente aplicaciones favorables y no solo lo que hace ChatGPT. Y la segunda vertiente de la pregunta es saber si hay proyectos que con estos datos estén generando este tema de nuevas información o nuevas formas de difundir la ciencia a través de periodismo científico con el análisis cruzado de datos que permita tener un análisis cualitativo de toda esa abstracción de datos cuantitativos. Gracias. ¿Quién quiere tomar la primera? Yo voy a tomar la primera. Y adelante. Adelante. Digo, el tema de buscadores buscadores en general y como chat GPT, que es más de inteligencia, más asociado a la inteligencia artificial, yo creo que pasa por los datos. Para mi gusto, estamos ahorita en una etapa de tener datos que se puedan conectar con mega identificadores de datos, que los podamos coordinar para que en una segunda instancia podamos hacer los buscadores. Ese es lo que yo veo que está para mañana o para pasado. Es un proyecto muy interesante que podamos hacer, a lo mejor utilizando metodologías como este tipo de chats basados en inteligencia artificial para poderlo conectar. Pero yo creo que está en investigación y es realmente facilísimo si tuviésemos, como por aquí dijo Héctor, o por aquí alguien lo dijo, identificadores de datos que podemos combinar muy fácilmente. Y la segunda pregunta, adelante, por favor. Adelante. No, quería comentar más bien sobre la primera, era Adelante. muy en ese sentido, entonces, y también tomar en cuenta específicamente que ahí va a tener mucho que ver lo que se comentaba hace ratito de el tema ético, ¿no? ¿A qué y para qué vale la pena abrir y en qué cosas abrir con cuidado o con qué límites? Adelante. 2 segunditos. 3 segundos. ECOAS. Ya. Las respuestas abiertas de ECOAS, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Cómo lo puedes abrir? Y estamos trabajando con los responsables para ver cómo hacerlo. Si a alguien le interesa ese tema, acérquese y platicamos y los encauzamos para
que puedan tener acceso a una versión binarizada o numérica de los datos. Pues aquí tengo a todo el equipo aquí diciéndome que ya. Entonces, realmente es un tema apasionante, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta para nosotros. Voy a concluir diciendo nada más que pues, este tema pone una piedrita arriba de lo que la institución ha venido construyendo en el sentido de información, publicaciones. Yo creo que este tema del IFE, que se lanzó con los temas más orientados a educación, y ahora con el Research Data Hub pone una piedra más en el sentido de abrir la investigación, los datos, la información para el buen uso y que tenga un impacto social o económico, como nosotros lo decimos. Realmente pues es un placer estar haciendo esta mención el día de hoy. Tenemos mucho camino por recorrer, hay muchos elementos que a lo mejor ni nos imaginamos, ¿verdad? en esta carrera, pero que sí van a hacer que nosotros pues, podamos ser, de alguna manera poner a disposición los datos, una institución que ponga a disposición de los datos que se han tardado mucho tiempo, mucha energía en generar para beneficio pues, de otros investigadores y en general pues, de la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados. Ha sido un honor estar el día de hoy con ustedes. Pues, hasta la próxima, que va a ser en 30 segundos, me están informando. Muchas gracias a todos. Les invitamos a visitar la plataforma. La foto, pues, ¿no? No, tampoco y el brindis. Yo me quedé sin copa, pues, pero... Ah, pues esto vale la pena. Salud. Salud.